Acabamos el capítulo anterior en plena tormenta de arena entre Dakhla y Birgandouz, un pueblo que está a pocos kilómetros de la frontera con Mauritania. Fueron momentos para mí de mucha tensión porque hacía muchísimo viento, la visibilidad a veces era muy pequeña y yo me encontraba a veces coches parados a un lateral y bueno, tenía miedo de encontrarme uno de repente, así que sobreviví como pude. Bueno, estamos llegando a Birgandouz, que es donde nos vamos a quedar. Una etapa que va a ser tranquila, aburrida, observando el desierto. Se ha complicado de narices, pero bueno, el caso es que ya hemos llegado, ¿vale? Estoy llegando al Hotel Barbas en Birgandouz. Es un hotel típico de moteros, antes de la frontera de Mauritania. 20 euros la noche, no esperéis demasiado de las habitaciones, pero bueno, podéis guardar la moto dentro, podéis cenar y encima hablan español, así que ni tan mal, ¿no? Bueno, hoy lo he repasado. La verdad es que salí de Dakhla bien, un poquito de viento, pero bueno, como ayer cuando entramos, pero después de la salida de la península de Dakhla, unos 15-20 kilómetros después, yo ya vi una nube de arena ahí a lo lejos y bueno, aquello se convirtió de repente en un infierno, ¿no? Y después encima me empecé a agobiar porque empecé a ver coches que se paraban y se echaban a un lado y se quedaban quietos, ¿no? Entonces decidí, joder, igual es que saben que esto se va a poner peor. Y bueno, y seguí, pero bueno, se fue poniendo la cosa muy jodida. Fueron tranquilamente unos 160 kilómetros, más o menos así, ¿eh? Y bueno, va a seguir el viento, según parece ser, me dicen, martes, miércoles, y después ya, bueno, no sé, a ver qué pasa. Este es el hotel donde se alojamos. Por fuera tiene una pintaza, pero por dentro la habitación no os creáis nada, no os la enseño porque os deprimís, ¿vale? Venga, seguimos, chao. Esto es lo que más o menos, fijaros, ¿no? Aquí es donde estamos, esta es la frontera, aquí cruzaremos la frontera y cogeremos ya para abajo, dirección Nouakchott. Vamos a hacer casi 400 kilómetros, creo. Salimos del Hotel Barbas. Lo que dije ayer es un hotel básico, pero bueno, aceptable. Está muy bien situado. Estamos a 80 kilómetros de la frontera mauritana, ideal para descansar para los que quieran cruzar la frontera al día siguiente. Recuerdo que la frontera de Mauritania abre a las 9 de la mañana. O incluso ideal para los que quieran llegar hasta el trópico de Cáncer y bueno, no dar la vuelta en mi sitio, andar un poquito más, descansar y empezar la vuelta, ¿no? Entonces, nada, hoy llegaremos a Guerguerat, el pueblo que está justo a la frontera, cruzaremos la frontera marroquí, haremos esos 2 kilómetros que hay de tierra de nadie entre las dos fronteras y entraremos ya en Mauritania. ¿Aquí hay alguien? Yo creo que no hay nadie, tío. ¿Ah? ¿Tiene alguien? Nada. Estas son las historias de esto, macho. Que llegas a una gasolinera y que no hay nadie, tío. O sea, fuera. Aquí vamos a echar otra, 1000 metros a la frontera, aquí. Bueno, repostaje hecho. Estamos hasta arriba de gasolina. Esta es la caravana de camiones que me encontré en la frontera de salida de Marruecos, dirección Mauritania. A las motos le dan prioridad, por lo tanto hay que echarse para la izquierda, adelantar la fila de camiones, llegar al final y una vez que ya ellos te ven allí ya te dan prioridad y te dan paso. Al llegar a la frontera de Marruecos con Mauritania, en la parte marroquí, hay que armarse de paciencia. No porque no sean eficientes y colaboradores, sino al contrario. Yo, desde el punto de vista, de luego, son bastante colaboradores y eficientes también. Pero bueno, hay que pasar por muchos puestos distintos. En casi siempre te van a pedir lo mismo una y otra vez. Fotos de pasaporte, documentación, papel, hay que asegurarse el tema de importación de la moto y bueno, y aparte hay mucho movimiento de camión, mucho movimiento de gente, entonces bueno, hay que tomarse paciencia, tranquilidad y
Y bueno, al final, pues nada, pues ya cuando pasas a tierra de nadie ya ves si hay gente esperándote. Eso es Marruecos. Esto no es de nadie. Y allá al fondo debe estar Mauritania. Ah, estas son la pareja de alemanes. Un chico y una chica llevan 5 meses andando por África. Y son estos. Toman con el control de pasaportes conmigo. Debe haber asfaltado un trozo Marruecos. El trozo marroquí está asfaltado y el trozo mauritano ya lo veis. Y aquí hay otra bandera, macho, ya no sé. Porque aquí te paran 40 veces para pedirte exactamente lo mismo. Todo el mundo me hace fotos a pasaporte. Bueno. Bueno. Ahí está. La entrada a Mauritania. Hello. Ole. Ah. Ah, okay. Sorry. Los trámites en la frontera mauritana son muy lentos y engorrosos, no solo por los pocos medios que tienen, sino también por la cantidad de gente que hay por allí, mucha de la cual no tiene ni idea de lo que hacen y se arman unas colas impresionantes. Entonces ahí aparece la figura del conseguidor, este hombre que veis aquí, en mi caso se llamaba Arturo. Bueno, pues Arturo te ayuda a realizar mucho más rápido todos los trámites, cualquier duda que necesites sobre la consulta del cambio de moneda, sobre la tarjeta de teléfono o el seguro que es obligatorio, pues él te va a ayudar. Al final, bueno, me ahorro ir a Nouadhibou, he pagado un poquito más por la tarjeta. El cambio lo he hecho muy bien, la verdad es que yo sabía más o menos cómo están las casas de cambio en Nouadhibou y el cambio es muy similar, o sea que no hay problema con el cambio. La tarjeta, bueno, pues he pagado algo más y digo es que no sé exactamente cuántos gigas tengo. Nouakchott, thank you. Yo no sé si estáis viendo, es aquí a la izquierda, esa es la vía del tren del famoso que dicen es el tren más largo del mundo, ¿no? Que viene de unas minas de cobre, quiero recordar. A ver si tenemos la suerte de verlo, ¿no? Pero yo creo que las vías de tren van a ir paralelas a la carretera casi todo el tiempo.
What? Direction. Dirección Nouakchott. Nouakchott. Yes. Allez. Okay, thank you. Madre mía, aquí vive gente, tío. This is Mauritania. Un barco por el desierto, aquí lo veis. In the middle of the desert. Bueno, aquí estoy, para una gasolina. Llevo 100 kilómetros queriendo parar y no encontraba. Los lados de la carretera están llenos de arena. Mirad esto. Madre mía. Aquí al lado de la carretera. Mira para allá. Para allá. Estamos llegando a Chami. Chami, si hacemos una línea recta entre la frontera Mauritania y Nouakchott, que es la capital, pues es el único pueblo que nos vamos a encontrar por el camino. Todo lo demás es lo que habéis visto, tiendas sueltas o agrupaciones de tiendas donde vive gente. Si veis esos plásticos grandes azules, son depósitos flexibles de agua que les dejan y después la gente se acerca ahí a coger el agua, ¿no? Al llegar a Chami, bueno, pues yo no daba encontrado el hotel, di muchas vueltas, estábamos con picos de temperatura de 45 grados, ¿no? Y bueno, recurrí a la gente de allí, aquí ya el idioma es una barrera, ¿no? Pero bueno, me pude entender un poco a base de gestos y al final pues encontré el hotel, después de dar muchas vueltas, y entre la cartera del hotel había 50 metros de pura arena desértica muy blanda y tuve mis problemas para llegar al hotel. Ya veis, Guinea, Marruecos, Senegal. Cuando me levanté no había ni agua ni luz. Vino la luz a eso de las 7 de la mañana y arena, tío. Joder, tío, tengo los guantes llenos de arena. Vino la luz a eso de las 7 de la mañana, pero el agua no. Así que me lavé los dientes preceptivamente con agua embotellada. Y como sí que me pude duchar al llegar, que era lo importante, pues me largo sin duchar. O sea, la moto está arrancada, comprobada, y ahora quiero echar gasolina. A ver, tengo ahora mismo para 256. Bye. Al salir del alojamiento lo primero que hice fue repostar, ¿no? La primera gasolina que me encontré ya llené otra vez y al abrir la tapa del depósito, ahí veis lo que había. La arena se mete por todos los lados, la arena se come la carretera, hay arena en la habitación, hay arena en la cama, hay arena en todos los sitios, ¿no? Así que bueno, con la gasolina hay que tener mucho cuidado y con la carretera también, claro. Ay, sí. Ok, thank you. Estos le das una ficha que tienes que traer impresa con todos los datos y entonces ya no te dan el coñazo. Si no tuvieras esa ficha, pues te empezarían a pedir todo. Pasaporte, nombres, no sé qué, no sé cuánto y tal, moto. Ahí le das todo y ya está. En este momento me ocurrió el único problema que tuve de mecánica en todo el viaje, ¿no? Resulta que el indicador de carga de la batería, de repente, que normalmente va en 14,5, 14,4, se puso en 12,9 y continuaba bajando, ¿no? Entonces yo decidí parar para ver sobre todo la zona de los fusibles, a ver si alguno se había aflojado, con esa esperanza que el problema fuera ese, porque el día anterior, o 2 días antes, perdón, pues había estado tocando por ahí. Espero que sea esto.
No. Tenemos un problema, tío. Entonces, curiosamente, ¿no? Yo cuando paraba, bueno, pues miraba por ahí, si después se arrancaba la moto cargaba perfectamente y me dejaba continuar, ¿no? Pues al llegar ya al Nuakchot, yo llamé al concesionario, me puse en contacto con ellos, me dijeron que probablemente el problema podía ser que la conexión en alternador, los imanes, las conexiones eléctricas que tiene con los imanes, pues mejor ahí, por la alta temperatura y las tiradas largas que hice, puede ser que alguna conexión estuviera mal y estuviera aflojada, ¿no? Y la moto, bueno, pues no me volvió a dar, no volví a hacer esas tiradas tan largas y no me dio problema. No me quiero imaginar que se te joda algo aquí, porque aquí, vamos, mejor no pensarlo, pero sí que es cierto de que hay ciertas cosas que como le des muchas vueltas no las haces. Entonces, bueno, pues yo qué sé, a veces te las tienes que jugar, macho. ¿Que te puede pasar algo? Pues sí. Y encima estás solo, pues sí. ¿Que se puede joder aquí la moto en una carretera que no voy a encontrar nada durante 300 kilómetros? Pues también. ¿Que te puedes quedar sin moto? Pues también. Yo siempre digo que Colón descubrió América por algo, ¿no? Si lo hubiera pensado demasiado, no hubiera ido. Estaba a la entrada de Nuakchot y eran las 3 del mediodía. El indicador de temperatura ambiente de la moto me marcaba 45 grados, así que hice una parada antes de entrar en la ciudad para hidratarme. El agua estaba calentita, pero bueno, no había otra manera, así que hay que hidratarse porque te puede dar una pájara en cualquier momento si no bebes bastante agua. Creo que no hay gasolina, tío. Amigo. Essence, ¿sí? Yes. Vale, gracias. Era la segunda gasolinera consecutiva que paraba a la entrada de Nuakchot y que no había gasolina. Así que en este momento pues estaba pensando a ver qué hacer, porque aunque tenía gasolina para llegar al alojamiento, pues estaba pensando en mañana. Bueno, estoy en Nuakchot. Vengo de hacer una compra. Esto es el mayor caos conduciendo en mi vida. Pero bueno, veis, esta es la avenida principal, que es una ciudad. Las gasolineras, ya veis, todas están separadas ahí de la carretera y esto es toda arena. Aquí como te sacas de la carretera te metes en una arena de la leche. El alojamiento que cogí en Nuakchot fue improvisado y de última hora, así que tuve muchísima suerte porque era una gente súper amable y así yo se lo agradecí. Estaba a la entrada de la ciudad, por lo tanto que hoy tenía que cruzar Nuakchot para seguir para el sur. Yo creo que no era realmente consciente de lo que me esperaba, porque en la avenida principal, bueno, como era a la entrada, bueno, aunque no era una hora de muchísimo tráfico, lo fui llevando bastante bien, pero yo ya me estaba dando cuenta de que se estaba complicando por momentos. Y después, bueno, después ya lo veréis, pero es una situación súper caótica e incluso en una moto no exenta de bastantes riesgos porque yo no era consciente de lo que me venía por detrás. O sea que, bueno, cruzar Nuakchot yo creo que es el mayor caos que he visto en mi vida. Madre mía.
Madre mía, ¿por dónde me he metido, tío? Bueno, y ahí hay un policía, tío. Bueno, policía o lo que sea. Después de rebasar a este policía que habéis visto por la izquierda, pensé que lo peor ya había pasado, nada más lejos de la realidad y que equivocado estaba. Pero eso lo dejaremos para el siguiente capítulo.